Mire, esta preciosa hora queremos hablar abras la palabra del Señor en Segunda de Reyes 25. Segunda de Reyes 25. Que el Espíritu Santo nos dé una palabra poderosa, una palabra que nos traiga bendición. Segunda de Reyes 25, versículo 8. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. En el mes quinto, a los 17 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia, y quemó la casa de Jehová y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén. Todas las casas de los príncipes quemó a fuego. Todo el ejército de los caldeos que estaba con el capitán de la guardia derribó los muros alrededor de Jerusalén, y a los pueblos que habían quedado en la ciudad, y a los que se habían pasado al rey de Babilonia, y a los que habían quedado de la gente común, los llevó cautivos Nabuzaradán, capitán de la guardia. Mas de los pobres de la tierra, Nabuzaradán, capitán de la guardia, para que labrasen las viñas y la tierra. Y quebrados los caldeos las columnas de bronce que estaban en la casa de Jehová, y las basas, y en el mar de bronce que estaba en la casa de Jehová, y llevaron el bronce a Babilonia. Llevaron también los calderos, las paletas, las despabilderas, los cucharones y todos los utensilios de bronce con que ministraban, incensarios, cuencos, que de oro en oro y los de plata en plata, y todo lo llevó el capitán de la guardia, las 2 columnas, un mar y las basas que Salomón había hecho en la casa de Jehová, y no fue posible pesar todo esto. Puede tomar su asiento. La palabra que el Señor nos trae en esta preciosa hora, la lectura que acabamos de hablar nos habla, ¿verdad? Cuando el rey Nabucodonosor vino a Jerusalén y se lleva cautivo al pueblo judío. Es importante entender que a qué se refería esta cautividad y a quién era quien realmente estaba siendo cautivo. Todos conocemos la historia del pueblo de Dios, de Salomón, ¿verdad? Para aquellos que no conocen, Salomón fue el hombre más sabio de la tierra, el hombre con más riqueza sobre la tierra, el hijo del gran rey David. Vemos cómo el rey Salomón empieza a construir un templo en Jerusalén. Ese templo dice que todas las columnas, el techo, las paredes era de oro, era bañado de oro, y todo lo que fue puesto en el templo, vemos que dice que era de oro, de bronce, de plata. Había, mi amado hermano, en el templo de Salomón una riqueza tan grande, incomparable. Yo solo quiero por un momento que imagines ese templo que estaba en toda la gloria, con toda la riqueza, con todas las piedras preciosas. Pero vemos que por el pueblo haberse olvidado de Dios, y hubo 3 cosas que el pueblo hizo. Ellos ya tenían ese templo, tenían alrededor de la ciudad murallas que protegían Jerusalén. Tenían el templo de Dios, tenían el altar de Dios y tenían murallas alrededor de la ciudad. Las ciudades en el tiempo antiguo se ponían murallas alrededor de las ciudades. Todas las ciudades más importantes que había tenían que tener murallas, muros alrededor de cada ciudad. Estos muros defendían a estas ciudades de todos los enemigos que querían venir en contra de esa ciudad. Y vemos en la lectura que este rey Nabucodonosor viene con su ejército y derriba los muros. Y no solo derriba los muros, sino que destruye el templo y se lleva todo lo que había en el templo. Aquí lo acabamos de leer, los utensilios del templo. Destruyó totalmente las columnas que Salomón había edificado, eran de oro puro. Él las destruyó, incluso se llevó el oro, se llevó la plata y se llevó el bronce y el hierro.
¿Usted puede imaginar por un momento la gran destrucción de una ciudad tan poderosa, un pueblo tan poderoso, teniendo la mayor riqueza, y hoy se encuentra destruido? Podemos ver que alrededor de la historia del pueblo judío, después que ellos ya llevaban 70 años de esclavitud, porque el rey vino, y lo que a mí me sorprende, aquí mismo en el 25, en el versículo 18, dice que el rey Nabucodonosor, cuando viene a Jerusalén, destruye el templo, destruye los muros, se roba todos los utensilios del templo y se lleva cautivos a muchas personas, pero no cualquier persona. Mire las personas que él se lleva cautivas. Primero, dice, se llevó al sacerdote Seraías. Segundo, se llevó al segundo sacerdote Sofonías. Y luego se llevó a los 3 guardias de la puerta. Se llevó a los grandes hombres que estaban como oficiales. Se llevó cautivos a los varones consejeros del rey. Mi amada iglesia, viene este rey y no se lleva cautivo a cualquiera. Dice que incluso a la gente pobre la deja para que cuide las viñas. ¿Se imagina usted viniendo a este rey? Destruye los muros, destruye el templo, saquea las ciudades y dice, me voy a llevar cautivo a esta gente, pero no me voy a llevar a cual sea. A los pobres vamos a dejarlos que se queden cuidando los campos. Me voy a llevar a los sacerdotes. ¿Quién eran los sacerdotes? Eran los sacerdotes que se encargaban de tener y de ministrar el altar de Dios. Los sacerdotes eran los que se encargaban de presentar sacrificio por el pueblo. Los sacerdotes eran los que servían en el templo. Luego se lleva a los oficiales. Todos los oficiales eran los que estaban encargados del gobierno. Dijo, me voy a llevar a todos estos. Me voy a llevar también a los hombres más inteligentes, hombres y mujeres que tenían talentos únicos y especiales. Él sabía que se iba a llevar ese tipo de gente. Y a mí me sorprende porque después que vemos al pueblo del Señor, 70 años de cautividad. Y quiero decirle que esta cautividad no vino de la noche a la mañana, sino que hubo patrones específicos que trajo esclavitud al pueblo. El pueblo, Dios le había prometido al pueblo judío caminar con ellos, estar con ellos, dirigirlos, que la presencia de Dios iría con ellos. Pero hubo 3 cosas que el pueblo hizo. Primero, pecaron contra Dios. Segundo, desobedecieron las escrituras. Y tercero, tuvieron ídolos. Eran las 3 cosas que traía cautividad al pueblo y que permitió que el rey enemigo destruyera la ciudad, destruyera el templo y destruyera los muros. La cautividad viene por una razón. La cautividad no viene sorpresivamente. Y muchas veces nosotros como pueblo de Dios, ¿cuántos saben que somos templo y morada del Espíritu Santo? Usted es un templo. Somos templo y morada del Espíritu Santo. Y también nosotros tenemos que tener dentro de nosotros un altar construido, edificado, donde haya adoración a nuestro Dios. Así como el rey Nabucodonosor vino a destruir Jerusalén y a destruir todo lo que había en la ciudad, dice que también el diablo no vino a matar, a hurtar, a destruir. ¿Sí ve por dónde voy? O sea, si usted es un templo y el enemigo vino también a matar, a hurtar y a destruir, quiere decir que nosotros también tenemos que asegurarnos que alrededor de nuestra vida, alrededor de nuestra casa, alrededor de nuestra familia, también haya un muro de protección. Y el enemigo quiere derribar ese muro que hay alrededor de tu casa, alrededor de tu vida, alrededor de tus hijos. Constantemente el pueblo de Dios tenemos que guardarnos de las 3 cosas que te había explicado: pecado, desobediencia y idolatría.
Porque estas tres cosas son lo que hacen que el muro que te rodea sea derribado. Podemos ver en el libro de Job, y todos sabemos la historia, que se presentan los hijos de Dios delante de Dios, y dice que entre ellos venía Satanás. Y le dijo el Señor: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro tan perfecto como él, tan bueno, un hombre recto? Esa era la visión de Dios hacia Job, un hombre perfecto, un hombre honesto, un hombre recto. Pero Satanás le dice al Señor: ¿cómo no te va a adorar? Si lo has cercado alrededor de él, has puesto un cerco alrededor de Job, alrededor de sus hijos, alrededor de su casa, alrededor de su esposa, alrededor de su riqueza. Quiere decir que como Job era un hombre obediente, quiere decir que la obediencia a Dios hace que tú tengas un cerco de protección. Eso quiere decir que la obediencia a Dios hace que el enemigo no pueda tocarte aunque ande rodeando tu casa, porque hay un muro alrededor de tu casa, alrededor de tu vida, que el enemigo no puede penetrar. ¿Por qué Dios trae esta palabra? Vemos al pueblo judío en estos 70 años de esclavitud. El Señor levantó en el primer exilio. Exilio es cuando el Señor levanta a un hombre para traer al pueblo otra vez a la libertad. Ese pueblo que había sido llevado cautivo era necesario que fuera libertado. Y el Señor despierta en el rey Ciro de Persia, despierta el espíritu del rey, y él dice: es tiempo de que se edifiquen los muros, de que se edifique el templo. Vamos a hacer un edicto donde el pueblo judío regrese de la esclavitud de Babilonia y otra vez vuelvan a construir casa al Señor. Otra vez vengan y construyan los muros de su ciudad, y otra vez vengan y puedan edificar sus casas y sus familias. Ante esto vemos que uno de los dos nombres de dos hombres tan importantes que participaron en el exilio del pueblo son dos nombres, y es Zorobabel. Zorobabel, ¿quién es? Es aquel que era gobernante. Él era gobernante de Judá, o sea, él era del gobierno. Y vemos a otro hombre, Esdras, y él era un sacerdote, y él era un hombre que sabía las escrituras, un maestro de la ley. Estos dos hombres son los que Dios trajo para traer al pueblo, sacarlo de la esclavitud. Y dice la palabra del Señor que estos dos hombres vienen y traen a todo el pueblo judío. ¿Sabe cuántas personas ellos trajeron y sacaron de la esclavitud? 50,000. 50,000 personas sacaron de la esclavitud de Babilonia. Y vienen ellos delante del pueblo, llegan a Jerusalén y dicen: bueno, si Dios nos ha libertado ahora del rey opresor, del rey que nos esclavizó, vamos a empezar, dijo Esdras, primero vamos a empezar a edificar el templo, vamos a empezar a edificar el altar, vamos a empezar a edificar la ciudad. Y estos dos hombres se ponen a edificar. Dile a tu vecino: vamos a edificar. Vamos a edificar. ¿Qué es edificar? Vamos a construir. Vamos a reconstruir. Dios está llamando gente que quiera edificar y que quiera construir o reconstruir. No cualquier persona puede hacer estas cosas. Dios está buscando gente así como Zorobabel y como Esdras. Estas dos personas Dios las usa para empezar la construcción, la restauración de la ciudad otra vez, la restauración del templo, la restauración de los muros. Pero adivine qué, que cuando se empieza a construir algo, siempre hay oposición. Siempre va a haber oposición. Cuando nosotros pecamos, cuando nosotros nos alejamos de Dios, en nosotros, si hay un altar de Dios, el altar de nuestro corazón es destruido. Si nos alejamos del Señor, nuestro llamado, nuestra relación con Dios son destruidos.
Y cuando queremos volver a acercarnos a Dios y a reconstruir una vez más el altar de nuestro corazón, a reconstruir una vez más nuestra relación con Dios, hay oposición. Va a haber oposición porque cuando Dios empieza a edificar algo, al enemigo no le gusta. Y el diablo empieza a traer esa oposición. Vemos que ellos estuvieron alrededor de 7 años tratando de construir una vez más el templo, tratando de reconstruir los muros. Ellos en estos 7 años lo único que alcanzaron a construir fue el templo y el altar y algunas casas. Pero tuvieron tanta oposición que después de estos 7 años que ellos estaban construyendo, ellos dijeron, no vamos a hacerlo más. Y pararon la obra del Señor. ¿Sabe cuántos años ellos pararon la obra del Señor? 13 años. Y a mí me sorprende porque mi pregunta para ti es, ¿estás construyendo tu vida para Dios o te has parado también? Él quiere empezar a traer cosas que tú sabes que Él te escogió y que Él te llamó, pero tú dices después, hay oposición. Yo me quisiera levantar el altar de mi corazón a Dios, quisiera tener una relación buena, cercana, íntima con Dios, pero hay muchas cosas que me estorban, hay muchas cosas que se levantan para que yo no pueda edificar lo que tanto quiero. Y lo mismo ellos dos dijeron, vamos a parar la obra porque hay mucha oposición. Ahora quiero que me acompañes al libro de Nehemías. Vamos a empezar en su capítulo 1. Cuando Zorobabel y Esdras pararon la obra del Señor, el Señor tenía que despertar a alguien más que completara la obra y que terminara de edificar. Dice la palabra del Señor, palabra de Nehemías, hijo de Acalías: aconteció que en el mes de Quisleo, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado y que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. El muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté, lloré y hice duelo, y por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Vemos a Nehemías. Cuando el Señor vio que Esdras y Zorobabel no habían culminado la obra por la oposición que se había levantado, después de 13 años desde que la obra fue parada, Él ahora despierta y viene a Nehemías. Y Nehemías es un hombre, mire mi amado hermano, dice que él era copero del rey. Nehemías no era un sacerdote, Nehemías no era una persona que ministraba en el templo, no era un profeta. Él estaba en la posición donde, usted sabe que en aquellos tiempos el rey tenía muchos enemigos. Muchas personas querían matar al rey y él tenía un copero. El copero era aquel que tenía que probar los alimentos antes de que el rey los pudiera comer. ¿Por qué? Porque había gente que podía envenenar al rey. Entonces Nehemías tenía la posición de ser ese copero. Nehemías era aquel que antes que el rey tomara algo, él lo probaba. Antes de que el rey comiera algo, él lo probaba, asegurándose que no fuera puesto en riesgo la vida del rey. Era una posición muy buena la que Nehemías tenía. Mire, Nehemías, yo creo que para estos tiempos, ¿verdad? Vamos a comparar esta posición a personas del gobierno que están al lado del presidente. Ellos tienen una posición buena, tienen tal vez un pago bueno. Ellos están tranquilos en esa posición. ¿Cuántos de aquí no quisieran ustedes estar en una posición de gobierno? Estar ahí al lado del presidente de esta nación, trabajando ahí, ¿verdad? Dígame a quién no le gustaría. Pues Nehemías estaba ahí tranquilo, siendo el copero del rey. Sin embargo, dice que cuando vienen sus hermanos y le dicen, Nehemías, ¿sabes qué?
que Jerusalén, mira, todavía los muros están destruidos y las puertas están quemadas a fuego. Dice que el corazón de Nehemías, él se entristeció, lloró, ayunó y oró y dijo: tengo que hacer algo para que los muros vuelvan a ser levantados. No sé si tú en tu vida hay cosas que están destruidas, hay cosas que para culminar este año 2024, si yo te preguntara cómo está tu vida, todo lo que has edificado en este 2024, unos están edificando y otros el enemigo ha destruido. ¿En qué posición te encuentras? Si yo te dijera, ¿cuál es la posición de tu vida? ¿Estás edificando tu vida? ¿Estás edificando tu familia? ¿Estás edificando tus finanzas, tu matrimonio? ¿O ves que está destruido? Porque cuando hay un panorama de destrucción, quiere decir que tú necesitas primeramente venir al Señor y decir: ¿hay pecado? ¿Hay desobediencia? ¿O hay idolatría en mi vida? Porque si en tu vida hay destrucción, si en tu vida nada se levanta, si en tu vida nada despega, nada se va para arriba, es porque algo está impidiendo. Hay oposición para que tú puedas ser levantado en las diferentes áreas de tu vida. Y yo te quiero decir que en cada área de tu vida está tu área emocional, tu área espiritual, tu área familiar, tu área económica. En cada área de tu vida, en este momento piensa: ¿realmente estás bendecido en todas las áreas de tu vida? ¿O hay un área en tu vida en la que dices: esta área, yo como que en esta área pienso que me falta, en esta área no me puedo levantar? Vamos a hablar del área de las finanzas. Yo veo que mis finanzas, por más que trabajo, por más que me esfuerzo, por más que trabajo overtime, por más que tengo 2 trabajos, 3 trabajos, pareciera que no salgo de mis deudas, pareciera que no me alcanza. Siempre ando pidiendo prestado, siempre ando, ¿verdad?, viendo ahí con los cupones. No quiere decir que los cupones sean malos, ¿verdad? Pero ando con los cuponcitos, ando checando. O tú eres de las personas que va a la tienda y agarras el carrito y pam, pam. O andas checando cuál es el más barato, porque andas midiendo que en la tarjeta de crédito, en la tarjeta de débito no te va a alcanzar. Y tú dices: ¿por qué? Si yo llegué a este país para ser prosperado en mis finanzas, ¿por qué llego acá y ya llevo 20 años, 10 años, 5 años y parece que no puedo ver mis finanzas? El matrimonio, tal vez dices: yo por más, ¿verdad?, que le tengo paciencia a este hombre, a esta mujer, yo veo que llevo años y parece que no cambia, ¿verdad? No nos entendemos, nos enojamos por todo, nos gritamos por todo, siempre estamos molestos. El área de mi matrimonio, yo como que por más que quiero edificar, ¡pum!, se derrumba. Pues cuando las cosas parece que ya están bien, ¿verdad? Viene la pareja y vuelve a hacer una y derriba, ¿verdad? Queremos en los matrimonios edificar una relación bonita, de amor, de confianza, y viene algo y otra vez lo derriba para abajo. Otra vez lo derriba para abajo. El área espiritual en tu vida, dices: ahora sí le voy a servir a Dios, ahora sí yo voy a comprometerme con la iglesia, ahora sí me voy a meter a ayunar, me voy a meter a orar, me voy a meter con el Señor porque quiero ver la gloria de Dios. Y ahí viene la oposición. No, pero es que mira, me dijeron en el trabajo que me quede overtime, ya no voy para la oración. Me dijeron que en domingo hay un trabajo que me lo van a pagar al doble, ya no voy para la iglesia. Mira, no, resulta que me enfermé, ¿verdad? Vino la gripa, me vino la fiebre, me vino el dolor de la rodilla. Oposición. Cuando más te quieres levantar, oposición. No, yo ahora sí, de verdad voy a servirle a Dios, voy a servirle al Señor. Y todo te empieza a ir mal. Ahí vienen las amistades, ¿verdad? Aquellos que dices: ay, yo no, ahora sí voy a edificar el altar en mi corazón, yo voy a edificar la adoración de mi vida, mi relación con Dios. Y el enemigo dice: no te voy a soltar. Si yo te traje cautivo, si yo destruí la relación que tenías con Dios tan íntima y profunda, si yo destruí el llamado que Dios tiene con tu vida,
Yo no te voy a volver a edificar eso. El diablo siempre te va a traer malas amistades, personas que te van a decir: ¿cómo que vas para la iglesia? Mira, vente, te invito a la fiesta, te invito al baby shower. Mira, ven ahorita con las fiestas, mira, vamos a tener bebida, baile, vamos a tener todo rico. ¿Qué te vas a esa iglesia si ahí son puros aburridos, puros fanáticos, pura gente que le lavaron el cerebro? El enemigo está usando esa gente para detener la obra que Dios quiere hacer en tu vida. El enemigo va a usar a tu misma familia. Es más, va a usar a tu misma pareja. Mujer, pero ¿cómo quieres ir a la iglesia? Mira, sigues igual de gritona, no deberías de ir. Y la mujer le dice al hombre: y tú, mira, ni cambias, no sé ni para qué vas. El enemigo quiere detener la obra que Dios quiere levantar en ti. Y nosotros no podemos permitir que el enemigo siga teniéndonos parada la obra que Dios quiere hacer en nuestra vida. Tenemos que despertar y decir: ¿qué me está parando en las diferentes áreas de mi vida para no ver la bendición de Dios? El Señor me decía: dile a mi iglesia que este año examinen dónde está cada área de su vida. Hoy para muchos están haciendo sus resoluciones, ¿verdad? Resoluciones: bajar de peso, hacer ejercicio, aprender inglés, ¿verdad? ¿Cuántas resoluciones son parecidas a estas? ¿Qué resoluciones tienes? ¿Qué resoluciones tienes? Porque todos ven: ahora sí me voy a inscribir en el gym, voy a irme al ejercicio, ahora sí ya no voy a comer tanta hamburguesa, ahora sí ya no voy a ser tan gastalón, y ahora sí voy a ahorrar este año 2025, yo voy a ver grandes bendiciones en mi vida. Y el Señor me decía: dile a la iglesia que para que cada área de su vida empiece a ser prosperada, primeramente tenemos que reparar el templo, reparar los muros y reparar la adoración al Señor, el temor a Dios y tu relación con Dios. Dice la palabra del Señor: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. No se puede edificar si el Señor no es el fundamento, si es el Señor que está edificando. Queremos edificar muchas veces nosotros solos, en nuestra fuerza, con nuestro deseo, con nuestros anhelos. Tenemos tantos sueños, mi amado hermano. Tenemos sueños de obtener una casa, tenemos sueños tal vez de obtener un carro del año, tenemos sueños de tener un matrimonio bendecido, tenemos sueños de tener hijos obedientes, tenemos sueños de alcanzar tantas cosas, tener un bonito viaje, tener tus finanzas bendecidas. Todos tenemos deseos y anhelos, y el Señor te dice esta preciosa hora: Él quiere bendecirte en eso que tú quieres. Él es el más interesado. Dice su palabra: hijitos míos, deseo que sean prosperados en todo y que tengan salud, así como prospera su alma. El primero y más interesado es Dios. Nosotros como padres no deseamos que nuestros hijos sean prosperados. Deseamos ver a nuestros hijos exitosos, que ellos alcancen sus metas y sus sueños. Pues si nosotros, que somos humanos, deseamos lo mejor para nuestros hijos, ¿te imaginas nuestro Padre Celestial? ¿Tú crees que a Él no le interesa que tú alcances esos deseos de tu corazón? El Señor quiere complacer los deseos de tu corazón, pero es necesario que empieces a edificar. Primeramente, ¿qué representa reconstruir los muros? Y yo me fui a ver un poquito de esto. ¿Sabes por qué? Porque los muros traían seguridad al pueblo, los muros traían confianza al pueblo. Mientras el pueblo dormía, tenía la seguridad de que el enemigo no iba a entrar, porque estaban las murallas alrededor. Y los muros tipifican ese cerco de Dios. Dios te dice: necesitas levantar los muros en tu vida para que el enemigo no venga a derribar lo que quieres edificar. ¿Cómo vas a levantar esos muros? ¿Qué son los muros y cómo los puedo levantar?
Número 1, Mateo 26:41 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Sabes cómo se levantan esos muros? Con oración. Por eso es que el enemigo no te deja orar. Por eso que es más fácil estar en las redes sociales por horas que orar 5 minutos, que orar 20 minutos. Porque la oración edifica tu muro de protección alrededor de tu casa, alrededor de los tuyos. Esa seguridad que Dios quiere traer a tu vida está en la oración. Como iglesia tenemos que empezar a edificar esos muros, iglesia. Si tú empiezas a edificar las diferentes áreas de tu vida, matrimonio, familia o financiero, pero tú no pones los muros alrededor de ti, va a venir el enemigo y lo va a derribar. Va a venir el enemigo y lo va a derribar. Tú quieres construir y el enemigo entra porque no hay muros, no hay murallas, no hay protección. Tú quieres construir en tu matrimonio, el enemigo viene y destruye. Tú quieres construir en tus finanzas, el enemigo entra y destruye. ¿Quieres tú construir con tus hijos? El enemigo entra y destruye. Los muros, tienes que asegurarte que este año que comienza, los muros estén alrededor de todo lo que vas a emprender en Dios, para que todo lo que hagas, el Señor prospere. Tu trabajo, tu sacrificio, lo que tú haces para edificar tu pareja, con tu matrimonio, con tu esposo, con tu esposa. Lo que tú hagas para tener buenos hijos, lo que tú hagas aún para servir dentro de la casa de Dios. 2 características de las personas que están en esclavitud. Acabamos de hablar de un pueblo que cayó en esclavitud. Y 2 características de alguien que está en esclavitud es que no puede adorar a Dios y no puede servir a Dios. Y si tú no puedes adorar a Dios y no puedes servir a Dios, estás en esclavitud. Y es necesario que vengas a Dios y que Dios pueda traer liberación a tu vida. Cuando el pueblo fue liberado es cuando ellos empezaron a construir. Es necesario ser libre para empezar a construir. Porque si uno no es libre, uno no puede empezar a construir lo nuevo que Dios quiere hacer en nuestra vida, en nuestra familia. Muchos de nosotros tenemos que empezar a disponer nuestra vida para empezar a construir algo nuevo. Segundo, el ayuno repara los muros. Mateo 6, 17, 18 dice: pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará en público. Ayuno y oración. Cuando Nehemías le vienen a contar que los muros estaban derribados y las puertas consumidas a fuego, hizo 2 cosas. Primero, dice que él oró y ayunó. Yo me fui a investigar cuánto tiempo estuvo ayunando Nehemías. Nehemías estuvo ayunando por 4 meses consecutivos. Nehemías estaba orando al Señor. Hay 14 oraciones que se han registrado en un libro tan pequeño como Nehemías. Nehemías, cuando vio que los muros estaban destruidos y que su ciudad estaba destruida, él no dijo: yo estoy acá como copero del rey, ocupado en mi trabajo. Allá que los sacerdotes o los profetas o los gobernantes vean qué hacen. Lo primero que él mostró es: me importa. Me importa. Porque muchas veces vemos en nuestra vida de cosas destruidas, pero no nos importa. Nos tiene que importar. Por ejemplo, un matrimonio. Si a la esposa le importa reconstruir ese matrimonio en Dios, pero al esposo no le importa, ella no va a poder construir esa relación sola, ni viceversa. Un matrimonio, los dos se tienen que disponer y les tiene que importar poner de su parte para que ese matrimonio sea edificado y sea levantado. Porque si no, uno edifica y el otro destruye. Creo que
Dos cosas que quiero ponerte en esto y que tal vez te va a sonar más claro: ayuno y oración. Ayuno y oración. Yo no sé cuántos sueños tengas este año y cuántas metas quieras cumplir. La base es el ayuno y la oración, porque representan tus muros alrededor de ti. El pueblo, cuando Nehemías los llama para la reconstrucción, fíjate que Nehemías era un hombre que él no tenía tal vez ni siquiera la capacidad para este trabajo que Dios le estaba encomendando. Muchas veces nosotros sabemos que hay cosas que necesitamos mejorar, cosas que necesitamos hacer, pero muchas veces decimos: no creo poder hacerlo. Es que yo no creo que pueda lograr mejorar las diferentes áreas de mi vida. Es mucho trabajo. Han pasado tantos años de la misma manera que ni siquiera tienes la fuerza ni la fe para creer que pueden cambiar las cosas. A veces nos acostumbramos tanto a un matrimonio por años en la misma condición y no tenemos ya la fuerza para decir: Dios puede hacer algo por esto. A veces nos acostumbramos a estar en deudas y en escasez, que dices: no creo poder salir de esto. Te acostumbras a que te pase la vida en la misma condición, y Dios desea decirte en esta hora que todo puede cambiar, que puede cambiar tu matrimonio, puede cambiar tus finanzas, puede cambiar tu familia, y principalmente que puede despertar en ti ese hombre valiente, esa mujer valiente, que no solo edifique su vida, no solo edifique su familia, sino que edifique su iglesia. Hoy que iniciamos la iglesia, por eso yo les daba en el principio las gracias a cada uno, porque todos los que mencioné, todos los que han trabajado en esta obra son personas que se han levantado a edificar Iglesia Dios de Naciones. Oposición ha habido oposición. Oposición siempre el diablo usa personas para decir: no van a poder seguir, no van a poder crecer. Hay tanta oposición, y no solo como para esta iglesia, aún para la iglesia de Jesucristo alrededor del mundo. El diablo ha querido parar a la iglesia de Jesucristo. Venimos de tiempos donde la iglesia ha venido restaurándose, ha venido actualizándose, un nuevo mover del Espíritu Santo. Esa es la urgencia que Dios necesita, que tú restaures tu vida primero, restaures tu casa primero, para que seas un restaurador dentro de la obra de Dios. La palabra es claro en 2 de Timoteo, cuando nos dice la palabra: el que desea obispado, buena obra desea. Pero, y hay una lista de cosas que nos pide la palabra, y una de las que te quiero decir: que gobierne bien su casa, que sea apto para enseñar, que tenga en sujeción a sus hijos. Dios necesita levantar hombres y mujeres que sepan tener en sujeción a sus hijos, que sepan gobernar bien su casa. Porque si tu vida espiritual no es edificada y no es levantada, y tu familia no es restaurada y no es edificada, ¿cómo gobernarás la casa del Señor? ¿Cómo gobernarás la obra que Dios quiere poner en tu mano? Dios quiere que se levante gente que esté dispuesto a edificar la iglesia de Jesucristo, que empecemos a traer en nosotros lo nuevo de Dios. Muchos de nosotros venimos de años de cristianismo donde no queremos renovarnos. La iglesia cristiana ha traído una reforma. Está Martín Lutero, ese monje católico, ¿verdad? Que él empieza esa reforma donde él empieza a ver la palabra de Dios y dice: esto no checa con lo que la iglesia católica está enseñando. Y él se empezó a rebelar contra lo que había, porque la iglesia católica quería creer en el purgatorio, quería creer en cosas que la palabra no las decía. Se inventaban el adorar imágenes, se inventaban en bautizar a los niños pequeños. En la Biblia no están sus enseñanzas erróneas. Y vemos a la Martín Lutero, que un protestante, él empieza a decir: esto no está en la palabra, ¿por qué lo está enseñando?
la Iglesia Católica. Y él se atrevió a salir y defender los estatutos de la palabra de Dios. Después tenemos otro reformador, y que es Juan Calvino. Y esto a mí me sorprende porque la iglesia cristiana, cuando nace, empezamos nosotros aproximadamente hace 500 años que empieza el cristianismo a resurgir, y en estos 500 años ha tenido tanta reforma el mover del Espíritu Santo. Cuando la iglesia empieza a despertar cristiana, no creían en los dones del Espíritu Santo, no creían en el derramamiento del Espíritu Santo. Muchas iglesias no creían ni siquiera en el don de lenguas, en el don de profecía. Ni siquiera la gente que empezó el movimiento pentecostal cristiano tenían la libertad para poder levantar las manos. Vemos que tenían cultos donde agarraban un himnario, donde ellos lo leían, donde nadie podía aplaudir, donde nadie podía cantar, donde nadie podía danzar, porque ese era el orden que se había sido estipulado. Y vemos que Dios levanta hombres y mujeres y trae la reforma a la iglesia cristiana. Y en estos tiempos Dios desea traer más reforma y nuevas cosas. Eso es lo importante, que Dios desea despertarnos a nosotros. Tal vez tú dices, pero ¿cómo? ¿Cómo, pastora? ¿Cómo yo podré hacer algo por la obra de Dios en estos tiempos? ¿Cómo yo, si yo no estudié? Si yo no fui a un instituto, no tengo tal vez una profesión. Si mire usted que yo no tengo mucha educación. Si mire usted que a mí todo el mundo me rechaza. Si mire usted que a mí me sacó Dios del alcoholismo, me sacó Dios de una familia tal vez de brujos, de hechiceros. Tal vez el Señor me sacó de lo más vil y despreciable. Él no te sacó para que tú estés pasivo, sentado. A mí me sorprende que cuando el rey Nabucodonosor se lleva cautivos, él se lleva a los sacerdotes, él se lleva a los oficiales, él se lleva a la gente importante, a la gente con talentos. Hoy en día el diablo se está llevando de la casa de Dios también a gente importante, a gente que traen en sí, en su ser, el sacerdocio. Personas que traen talentos y llamados tan grandes de parte de Dios. Pero el diablo sabía que tú tenías ese llamado, y por eso dijo: yo voy a hacer todo lo que tenga que hacer para llevarme cautivo a y alejarlo de las cosas de Dios. La gente que hoy no se congrega es la gente que más talentos y dones tiene. Hoy que iniciamos esta obra, yo te lo digo por experiencia, y aquí está mi familia. Nosotros por muchos años dejamos de congregarnos, y nosotros pensábamos, ese tiempo que le servimos al Señor, el Señor nos capacitó. Aquí está mi hermano, está mi madre, están mis hijas, está mi esposo. Servimos por 16 años a una iglesia donde amamos al Señor con pasión. Estábamos ahí comprometidos en la obra de Dios. Estábamos ahí en el grupo de alabanza, predicamos la palabra, íbamos a evangelizar. Teníamos una pasión por la obra de Dios y edificábamos. El enemigo se levantó y todo vino en contra de nosotros. ¿Y sabes qué? Nos dejamos de congregar y dijimos: no, ya nos cansamos. Ya nos cansamos de estar esos 16 años trabajando. Y en ese descanso, por ahí alguien dijo, ¿verdad?, que muchos no pecan, no porque sean santos, sino porque están ocupados. Mente ocupada, dice que no es taller para el diablo. Cuando uno se empieza a desocupar, mi amado hermano, el enemigo viene para traerte cosas en las que te va a hacer caer. Pero cuando uno se mantiene trabajando y ocupado y edificando, el enemigo ni siquiera va a venir a tentarte. Cuando uno empieza a trabajar en la obra de Dios, a ser una persona que edifica, la palabra que el Señor trae al profeta Jeremías, donde le dice: yo te escogí desde el vientre de tu madre, yo te puse para plantar, para construir, para derribar, para edificar. Eso somos lo que somos llamados. Ninguno de nosotros
no tiene dentro de su ser el don de edificar. Aunque el enemigo te ha dicho que tú no puedes. Hoy en la casa del Señor parece que se han levantado los superpastores, los superprofetas, los superungidos. Pero esto no es para gente especial. Estos son para todos los que hemos creído en Jesucristo y hemos sido lavados con la sangre del Cordero. Cualquiera de nosotros tiene la habilidad de edificar. Cualquiera de nosotros está llamado a traer la reforma a la iglesia de Dios. Cualquiera de nosotros puede traer el avivamiento que Dios quiere traer a la tierra. Cualquiera de nosotros puede ser usado por Dios. Ahora mi pregunta para ti, este nuevo año 2025, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir en la misma vida que has tenido o vas a disponer tu vida para decirle a Dios, úsame para edificar primero mi vida? Úsame para edificar mi casa, úsame para edificar a mis hijos, úsame para edificar dentro de tu iglesia, dentro de tu obra. Aquí estoy. Por eso es necesario que los muros sean levantados en tu vida. Este 2025, lo más importante que tienes que hacer, mi amado, ¿sabes qué es? Por nada te desanimes y por nada te entretengas. Este año ya se fue. Estamos a unos días de terminar el año 2024. Si yo te preguntara, ¿cómo estuvo tu vida de oración este año? ¿Cómo estuvo tu vida de ayuno? ¿Cómo estuvo tu vida de trabajo a la obra de Dios? ¿Cómo estuvo tu esfuerzo para tener un bonito matrimonio? ¿Cómo estuvo tu trabajo para tener una bonita familia? ¿Cómo estuvo lo que hiciste para levantar tus finanzas? ¿Cuánto has trabajado este año? Ahora la pregunta, ¿cómo quieres terminar este año 2025? El año tiene 12 meses y se van muy rápido. En estos primeros meses, el Señor quiere que le busques. El Señor quiere que haya tiempo de oración, haya tiempo de ayuno. En los 3 primeros meses, enero, febrero y marzo, dice el Señor, tienes que levantar los muros. Tienes que sacar las 3 cosas que están trayendo destrucción a tu vida. El pecado, tienes que sacar la desobediencia y tienes que sacar cualquier idolatría o distracción que esté poniendo antes que a Dios. Y empezar a reconstruir los muros. Porque dice el Señor que de estos 3 meses va a depender todo lo que tú recibirás en el año 2025, diciembre de 2025. Cuando yo estaba ahí, yo estaba recibiendo de parte de Dios cada uno de ustedes. Esta iglesia está esperando gente dispuesta a servir en la obra de Dios. Y para este 2025 te quiero retar y te quiero desafiar. Cuando yo estaba ahí, el Señor me hablaba de alguno de ustedes. Yo miraba a muchos de ustedes estar donde hoy no están. Escúchame, este diciembre 2025 que viene, Dios quiere que estés en un lugar diferente donde hoy te encuentras. Este 2025 tus finanzas van a estar en un mejor lugar. Este 2025 que viene, Dios quiere traer restauración a tu matrimonio, restauración a tu familia, pero principalmente restaurar el llamado que Dios puso en tu vida. Y que todo lo que el diablo ha hecho para tener tu vida atada y en esclavitud, el Señor quiere que te levantes y que tomes la liberación que ya Jesucristo nos dio, porque dice: si el Hijo os libertare, seremos verdaderamente libres. Y que te agarres de la palabra de Dios y que busques al Señor desesperadamente en estos 3 primeros meses.
hagas un hábito bueno de oración, un hábito bueno de ayuno, un hábito bueno de lectura de la palabra, porque vas a empezar a edificar algo nuevo que nunca has experimentado. Los milagros de Dios más extraordinarios Dios quiere hacer en tu vida. No hay nada imposible para nuestro Dios. Yo sé que muchos de ustedes tienen sueños, pero tan grandes en Dios, pero el enemigo les ha puesto tanta oposición y te ha pasado el 2020, el 21, el 22, el 23 y ahora el 24. Años donde no has visto lo nuevo de Dios siendo edificado en tu vida. Y es una urgencia en el corazón de Dios que necesitamos salir donde estamos y pasar a donde Dios nos quiere llevar como individuo y como iglesia. Yo no sé si en tu espíritu puedes recibir esta palabra y comprometerte delante de Dios, que vas a empezar a edificar los muros alrededor de ti. Tienes que restaurar tu relación con Dios, esa relación de intimidad, no de religión. Esa relación que es intimidad verdadera, donde lo conoces y Él te conoce bien. Tienes que restaurar esas madrugadas donde orabas con pasión, con hambre de Dios y lo dejaste de hacer. Tienes que restaurarlas. Tienes que restaurar tu sacrificio, tu ofrenda a Dios. Si lo has hecho tan mediocre, hoy tienes que dar algo nuevo. Repara. Sé un reparador de portillos. Repara en tu vida el sacerdocio que tienes. Repara el altar de tu corazón. El Señor dice en su palabra: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Tienes que restaurar esa devoción y esa entrega a Dios en tu vida. Hay oposición. Cuando más te quieras levantar a servir a Dios, el diablo te va a traer las tentaciones más fuertes. El diablo te va a traer las distracciones más fuertes. Se va a oponer a lo nuevo de Dios que el Señor quiere construir en tu vida. Pero yo te quiero decir, cuando estaba ahí el Señor me hablaba acerca de muchos de ustedes. Y yo podía mirar a muchos de ustedes diferente, en una posición espiritual diferente, en una posición económica diferente, en una posición familiar diferente. Porque nuestro Dios es un Dios de cosas grandes. Él no es una religión. No puede pasar que nos termine el año 2025 y sigamos iguales. Tiene que haber un rompimiento, tiene que venir un avivamiento. Y el Señor quiere derramar grandes bendiciones. El Señor quiere edificar tu vida y que veas la gloria de Dios. Y por eso el Señor trae esta palabra y te dice: hey, levántate a edificar. Deja de poner tus ojos y tus oídos a los opositores, a todos aquellos que te dicen no vas a poder, a todo aquello que el enemigo trae para decir no te levantes, no le des lo mejor a Dios, no te entregues a Dios. Porque este 2025 que va a terminar, en diciembre de 2025, si tu vida espiritual está donde está hoy, esta palabra fue en vano y cayó en tierra estéril. Pero si al final de este año tu vida espiritual está restaurada, pero si al final de este año tu matrimonio está más bendecido que nunca, pero si al final que este año que viene tu llamado en Dios es avivado y eres posicionado otra vez, yo veo a muchos de ustedes predicando la palabra de Dios en este lugar, llenos de la gloria de Dios. Yo veo a muchos de ustedes bendecidos, prosperados. Yo veo a muchos de ustedes siendo hombres y mujeres empoderados en el Espíritu Santo. Yo veo a muchos de ustedes tomando bendiciones que el mundo no puede dar ni tiene.
ni conocen. El pueblo de Dios necesita levantarse a edificar. Primeramente, tienes que levantarte por tu vida. Si tú no levantas y edificas tu relación con Dios y tu adoración a Dios y tu entrega en oración y en ayuno, entonces no hay muros de protección. Si te quieres enfocar este año que viene más en finanzas, voy a trabajar 3 trabajos porque este año 2025 quiero acabar con el carro del año. No, yo creo que este año me voy a ir al gimnasio para estar más modelo. Pero si en tu lista de resoluciones no está buscar a Dios, no está comprometerte con Dios, no está conocerlo más, servirlo y adorarlo más, tus muros están derribados. Edifica todo lo que quieras este año. Pero si no pones los muros, el enemigo lo derribará. Y lo que trabajes tan fuerte, en un momento será derribado, porque el diablo para eso vino. Pero si tú levantas los muros, edificas tu vida espiritual, echas a un lado todo pecado, toda desobediencia y toda idolatría, todo lo que hagas, todo lo que tu mano toque será prosperado. Dice el Salmo 1: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, que no anduvo camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, y todo lo que tocare será prosperado. En la lista de resoluciones de este año, el 31, cuando te estés comiendo las uvas, cuando muchos corran debajo de la mesa para ver si se casan este año, cuando muchos se ponen, ¿verdad?, el amarillo para el dinero y el rojo para el amor, recuerda esta palabra y di: este año yo voy a edificar, yo voy a hacer un Nehemías, voy a restaurar los muros, voy a restaurar mi casa, voy a restaurar a mis hijos, voy a restaurar mi matrimonio y voy a edificar la obra de Dios. Y el llamado que tiene Dios contigo este año se tiene que avivar. No te puedes permitir un año más sin servir a Dios en el llamado con el que te llamó. Ponte de pie, por favor. Vamos a edificar, iglesia. Vamos a edificar. Somos personas que tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Somos templo y morada del Espíritu Santo. Zorobabel, el hombre que estaba encargado de la reconstrucción, recibió una palabra donde el Señor le dice: no es con espada, no es con ejército, sino es con su Santo Espíritu. Levanta tu mano. Tú no vas a edificar solo. Tu único trabajo es restaurar tu relación con Dios. Tu único trabajo es derrotar a los que se oponen. Pero el que va a edificar a través de ti es el Espíritu Santo. De este año yo me voy a comprometer a que mi relación con Dios sea más cercana. Este año yo voy a buscar a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma. Este año voy a orar todas las mañanas. Voy a buscar el rostro de mi Dios.
Este año voy a tener, Señor amado, esa búsqueda a tu presencia. Este año, Señor, yo voy a servirte. Este año yo voy a levantarme. Este año yo voy a avivar mi llamado. Este año voy a avivar los dones que el Espíritu Santo puso en mi vida. Este año es mi año. Este año es mi año. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, pon sobre tu pueblo, Señor amado, la fuerza para edificar. Remueve, Señor amado, toda oposición, todo lo que se ha levantado para que tus hijos no edifiquen, para que tu pueblo no edifique. Todas las distracciones que el diablo ha puesto, yo las rompo en el nombre de Jesús. Yo declaro que no habrá más oposición. Yo declaro que más poderoso es el que está con nosotros que el que se levanta en contra. Y que este año que viene, Padre Santo, empezando, Señor amado, empezaremos con un espíritu nuevo dentro de nosotros. Cuando David pecó, en el Salmo 51 vemos a David, que después que él peca contra su Dios, hace una oración y un clamor, y le hace 3 pedidos a Dios. Y le dice: Señor, quita todo pecado, perdona mi pecado. Y número 2 le dice: no quites tu Santo Espíritu de mí. Y tercero le dice: reconstruye los muros de Jerusalén. David sabía que por su pecado los muros habían sido derribados. Él conocía que tenían que ser levantados esos muros. Que el Espíritu Santo vuelva a levantar los muros alrededor de tu vida. Que el Espíritu Santo vuelva a levantar los muros alrededor de tu vida y que el enemigo no pueda tocarte más. Que Dios vuelva a levantar los muros alrededor de tu casa y que el diablo no pueda tocar a tus hijos ni a tu familia. Que los muros sean restaurados en el altar de tu corazón. Que los muros sean levantados alrededor de los tuyos y que empieces una construcción en el nombre de Jesús para poder recibir lo que Dios te entregará en este año. El Señor va a levantar a muchos en este lugar. El Señor va a levantar a muchos en este lugar. Muchos que sus muros habían sido destruidos, muchos que estaban alejados, que estaban sin esperanza, muchos que pensaban que ya no había esperanza para ellos. Dios va a empezar a traer esa gente a este lugar, gente que el diablo había destruido, pero el Señor va a empezar a edificar algo nuevo en estas vidas. Y son vidas que han sido escogidas con un propósito grande. Dentro de las manos de nuestro Dios están. Yo lo creo. Yo lo creo. Esta iglesia se constituye porque Dios está trayendo gente que el enemigo apartó, gente que había dejado las cosas de Dios. La que te habla es la primera. Mientras más grande es el llamado de Dios en nuestra vida, más es la oposición. Mientras más el enemigo sabe que Dios te escogió para que seas un profeta de estos tiempos, para que seas un pastor, una pastora de estos tiempos, para que seas un evangelista de estos tiempos, para que seas un hombre y una mujer de Dios. El enemigo lo sabía, por eso te engañó. Por eso ha venido y se ha llevado la adoración del pueblo de Dios. Es necesario que este año renuncies. Di: yo renuncio. Yo renuncio a todo pecado. Dile: vuelve a restaurar mis muros, Señor. Dile: vuelve a restaurar los muros alrededor de mí. Dile: sé escudo otra vez alrededor de mí, Señor.
Remuevo todo mi pecado, me arrepiento. Yo no sé si hay alguien en este lugar que quiere reconciliarse con el Señor y que quiere decir: Señor, yo me arrepiento, yo me reconcilio contigo por alejarme de ti, Señor. Los muros fueron destruidos por alejarme de ti. El enemigo entró a mi vida. Por alejarme de ti, el enemigo entró a mis hijos. Por alejarme de ti, el enemigo entró a mi familia. Por alejarme de ti, el enemigo vino y afectó mi salud. Por alejarme de ti, el enemigo vino, Señor, y me robó el llamado. Yo no sé si hay alguien aquí que quiera levantar su mano y decirme, dígale delante del Señor: Señor Jesús, yo me reconcilio contigo. Yo vuelvo a ti, Señor. Dile como le dijo David: perdona mi pecado, perdona mi pecado, perdona mi pecado.